Ya sé que ya es bien noche, pero no quería dejar pasar este día porque pues estamos conmemorando lo que fue la caída de México Tenochtitlan en un día como hoy, un 13 de agosto en ese entonces, de 1521. Sí, iba a decir 1800 porque siempre estoy como muy clavada con el siglo XIX, pero no, pues 1521. Es decir que este año pues se cumplen 503 años de este hecho. Y digo conmemorar, digo no porque esté así como festejando, ¿verdad? Porque conmemorar ya sabemos que significa simplemente recordar. Entonces podemos conmemorar pues diferentes tipos de sucesos, en este caso pues así. Y bueno, pues para los que ganaron, pues debió de haber sido, para ellos sí, bueno, ¿no? Y para los mexicas, pues obviamente, pues malo, ¿no? Esta situación. Tenemos aquí atrás de mí una parte, bueno, es una representación, obviamente, pero es de cómo estaba en ese tiempo, pues, esta gran laguna. Y en esta parte, lo que se puede ver es el Cerro del Tepeyac. Y hasta arriba, pues, estaba la casita de Tonantzin, era Teocalli. Y aquí también está lo que ahora conocemos como no la calzada de Guadalupe, sino la calzada de los misterios, que es paralela a la calzada de Guadalupe. Y bueno, todavía existe esta calzada, nada más que bueno, pues ya cuando fue la Nueva España, sobre toda esta calzadita que se ve ahí, pues se pusieron los misterios, ¿no? Del Rosario, que son los que conocemos actualmente ahí de piedra, que por cierto están bastante deteriorados ahí. Híjole, yo creo que pues sí deberían de cuidarlos porque son monumentos históricos, pero en fin. Y bueno, pero tenemos aquí también esta evocación y bueno, lo puse por la fecha. De hecho, en mi otro video creo que también tengo este fondo, pero más bien ese se los puse en Facebook. Y pues creo que también lo voy a poner en Facebook y en YouTube, pero pues recordando, ¿no? Cómo estaba en ese tiempo, porque pues a partir de ahí ya se va a transformar todo este paisaje y actualmente pues en vez de tener este Teocalli, pues ya tenemos lo que es la iglesia del Cerrito, ¿no? Que pues, más bien sí hubo como un sincretismo por ahí, en este caso, pues religioso. Pero vamos a hablar de esta fecha, entonces les quiero compartir algunas imágenes precisamente de esto. Vamos a ver, acerca de la toma de Tenochtitlan, que como les comentaba, pues un 13 de agosto de 1521. No les voy a hacer el cuento muy largo, ustedes ya saben la historia. Les digo, solamente es una conmemoración. Yo antes sí me ponía como muy dramática y creo que lo sigo haciendo porque vean, esta otra representación, ¿no? De la ciudad ahí ya hay como que truenos, como que lluvia, como que todo oscuro y bueno, puede ser como una manifestación también como de un estado de ánimo. Entonces, yo esto lo interpretaba como un escenario apocalíptico y que realmente pues para los habitantes de México Tenochtitlan pues sí debió de haber sido algo así, porque ya estaban sitiados por todas partes, ya había caído Tlatelolco y entonces ya nada más faltaba los restos de esta ciudad. Es entonces cuando pues van a capturar a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, y él va a decir, va a pedir que pues se evacúe a las personas que todavía seguían con vida, porque muchos ya habían muerto por falta de alimento, porque les cortaron el agua, tenían un sistema de agua que les llegaba pues agua dulce. Entonces, sabemos que parte de la laguna es salada y parte es dulce, pero también al destruir el dique que separaba este tipo de aguas y que evitaba las inundaciones, pues este equilibrio también, pues ahí se descompensa, ya no tienen agua dulce que beber y cada vez que se acercaban a una parte donde sí se podía acceder a ese tipo de agua, pues les disparaban, ¿no? Entonces, esto de sitiar una ciudad era algo que no era conocido en estas regiones. En las guerras, pues sí, a veces se hace eso, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacían? Porque pues ellos consideraban que meterse con la población civil, pues como que no, o sea, más bien peleaban entre los guerreros, ¿no? No se metían con la población civil, pero en este caso, pues eso fue lo que pasó. Y aprovecho también para tocar un punto porque en efecto, pues sí, varios pueblos se unieron con los castellanos, con los españoles, digamos, para que, pues para poder vencer, ¿no? A los mexicas.
pero hay que aclarar una cosa. Había una cosmovisión compartida con ellos y esto tenía que ver con los sacrificios humanos y también con el canibalismo ritual. Es decir, sí comían pues, aparte de sus enemigos. Y eso lo narran también los cronistas, ¿no? Aunque ellos fueron un poco exagerados en ese sentido, pero que no solamente lo hacían los mexicas, sino también lo hacían los otros pueblos que pues eran dominados por los mexicas, al grado de que lo que cuenta Bernal, que cuando capturan a muchos mexicas, pues se los llevan también pues para consumir parte de su carne y eso lo hacen los otros pueblos, los aliados de ellos, ¿no? Obviamente pues ya después con la conquista esta práctica pues se va acabando. Hay quienes dicen que no, que más bien fue como un invento, pero en efecto sí lo llego a ver, se han encontrado pues instrumentos para ello, pero hay que aclarar también que era de manera ritual, no era así como de que, ay, te voy a comer porque pues, porque para comer, ¿no? O sea, nada más para el sustento alimenticio, no. Era una cuestión ritual el consumir esta carne de los enemigos, y todos lo hacían, también los aliados de los españoles, estos pueblos circundantes, por ejemplo, los tlaxcaltecas, también los mayas, sí hacían o lo que quedaba de los mayas, porque ya saben que tuvo un esplendor, pero seguían también ahí pueblos mayas. Entonces era algo compartido, una cosmovisión compartida, y no era por eso que, no, que ellos estuvieran en desacuerdo con los mexicas, porque ellos también hacían lo mismo. Y pues es lo que narra, ¿no, Bernal? Que también van a tomar a prisioneros mexicas para hacer esto, ¿no? Pues ellos pensaban que se iban a consumir la carne de sus enemigos, ¿no? Iban a tomar su fuerza, algo así, pero sí era de manera ritual y no era así como un asunto cotidiano. ¿Y por qué también se explica esto? Porque teniendo a la ciudad sitiada durante tanto tiempo, pues si hubieran sido caníbales de otro tipo, ahora sí que, pues más bien hubieran empezado a consumir a los mismos habitantes, ¿no? Y no pasó eso, porque les digo, no lo hacían para comer, lo hacían como un modo ritual. En fin, también lo de los sacrificios humanos era, bueno, esto de sacrificarlo a las deidades, era una visión compartida por varios pueblos, entonces no era por eso que los pueblos indígenas se hubiesen aliado con Hernán Cortés, sino que, y se lo explicó uno de los jefes zempoaltecas, que era porque habían cometido muchos abusos los recaudadores de estos tributos. Entonces, ya estaban hartos, sí, de esa actitud de que les pedían y les pedían cosas y de muy mal modo, y que además se comportaban muy mal al recaudar estos tributos. Entonces, ese era el descontento, no era por los sacrificios, porque todos compartían esa cosmovisión, ni por esto del canibalismo ritual. Y bueno, posteriormente, pues sí, ya eso se va quitando, ¿no? Porque pues obviamente es prohibido. Llegan otras cuestiones, ¿no? Pero pues ese es un punto a aclarar en este sentido. Y entonces, bueno, volvamos a lo del escenario apocalíptico que tenemos aquí. Esta imagen yo la tomaba antes como que era la víspera, ¿no? De este inicio de destrucción de la ciudad, porque sí, se plantearon conservarla, pero pues lo que opina Hernán Cortés es que no, que sí se necesita pues como que hacer un reset, ¿no? O sea, de que empezar desde cero otro estilo de ciudad, o sea, ya no iban a conservar estos mismos edificios, aunque lo que sí se conservó pues fue el mismo material, porque de eso hicieron los nuevos edificios. Y ya, bueno, pues van a empezar a construir lo que va a ser el Palacio Virreinal, en vez de que pues antes era el Palacio de Moctezuma, que tenía sus llamadas nuevas casas y sus antiguas casas, ¿no? Porque eso también lo van a ocupar luego para el edificio de lo que hoy conocemos como el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, tenían ellos varios edificios principales, los mexicas, y todos los van a aprovechar como para hacer otras cosas. Y también, por ejemplo, van a empezar la catedral, pero esa ya se va a terminar de construir muchísimo tiempo después, va a durar mucho esa construcción. Pero veamos todo esto como esta forma, pues eso ya no nos tocó verlo, ¿no? Les tocó verlo todavía precisamente a estos conquistadores y a estos cronistas que sí nos narran que era algo extraordinario y posteriormente pues empezaron a hacer estas representaciones. Ahora solamente quedan restos de esto, pero pues aquí es como se supone que hubiesen estado. Claro, aquí ya como que empezaba esta época de destrucción que les comentaba de ahí.
este escenario apocalíptico. Y bueno, aquí también comentarles que creo que eso ya lo había dicho, no en otro video, creo que eso fue nada más una nota de Facebook que puse por ahí, que este templo, conocido como el Templo Mayor, con una doble escalinata y un doble templo, porque aquí estaba uno para Tlaloc y otro para Huitzilopochtli, una primer versión de este tipo de teocalli lo encontramos en la llamada pirámide de Tenayuca. Ahí también pueden ir a visitar los restos y es como un mini templo. Y no está tan chiquito, pero queda más material de lo que queda del Templo Mayor, porque el Templo Mayor pues sí tuvo una mayor destrucción. Y entonces aquí en la pirámide de Tenayuca, aunque los alrededores y además también la cúpula de estos templos superiores sí fue destruida, y que también con parte de ese material pues se hizo la iglesia que está ahí a un ladito en Tenayuca, pero mucha parte se dejó la estructura intacta. Y posteriormente, pues también ahí se hizo, bueno, se volvió como un cerrito. Entonces estuvo ahí mucho tiempo hasta que ya después se hicieron los trabajos para quitar, pues estas malezas y pues ahora se puede ver en una mayor parte, ¿no? Esta pirámide, bueno, que no son propiamente pirámides, ¿no? Sino teocalis. Y aquí, en el Templo Mayor, pues ya solamente encontramos parte de estos basamentos inferiores con las etapas constructivas en las que estuvo, pues, elaborado este templo. Pero una primera versión, pues sí la encontramos justamente en Tenayuca, ¿no? Que era, pues, el templo doble, pues, este tipo de escalinata. Y pues a quienes lo quieran, más o menos como darse una idea de cómo era, pues pueden ir ahí a visitar Tenayuca. Aunque claro que ahí también ya hubo reconstrucción, porque sí ya estaba deteriorado, pero digo, tenía más altura, queda más material. Y lo único que ya no tenía, pues eran estos edificios superiores, ¿no? Pero así nos lo podemos imaginar mejor. Lo que ya no tiene tampoco es color, porque pues también con el paso del tiempo ya no. Pero así es como se imaginaban que estaba todo esto. Posteriormente, este templo, que este es en forma circular, que estaba dedicado a Hécat, que era la deidad del viento, ya lo reubicaron porque más bien está en una parte que va hacia el metro Pino Suárez. Es como un descansito ahí entre estas líneas del metro y que se puede ver cuando uno pasa por este pasaje, ¿no? Que va hacia Pino Suárez. No es justamente en el pasaje Zócalo Pino Suárez, sino un ladito, cuando estás pasando hacia el metro Pino Suárez. Y está lo que se llaman ventanas arqueológicas, que uno puede ver como una partecita de este edificio. Hay otra ventana arqueológica también en el edificio que conocemos que hoy es la Suprema Corte de Justicia. También ahí van a encontrar unas escalinatas inferiores y también, obviamente, en la catedral. Y de hecho ahí en la catedral pues también encontramos restos de lo que fue una primera construcción de una iglesia que pues fue anterior a la catedral, ¿no? Entonces están tanto los restos prehispánicos como los primeros restos de pues ya un tiempo ya de la Nueva España. Entonces es muy interesante saber esto porque pues gran parte de este escenario quedó enterrado bajo la actual Ciudad de México, bajo lo que hoy llamamos Zócalo y sus alrededores. Entonces todavía podemos ver como un pedacito, ¿no? De este escenario que les digo asombró muchísimo a los cronistas de entonces. O sea, ya me imagino cómo habrá sido para ellos verlo, ahora sí que con sus propios ojos y en la vida real, ¿no? Y pues tener que tener esta decisión de parte pues de Hernán Cortés, que era el jefe, de tener que destruir pues estas formaciones, ¿no? Estos edificios para construir otros, claro, ¿no? Pues es lo que me decía un amigo, bueno, es que se hicieron con las mismas piedras y todo y ahí está. Pues sí, pero pues obviamente ya cambió de forma, ¿no? Este escenario a mí se me hace también genial. Y no es que no se me haga genial también la Ciudad de los Palacios, porque también es una arquitectura bastante bonita, pero pues lo malo es que no se pueden conservar los dos, ¿verdad? Es que sí entramos luego como en una contradicción así. Por ejemplo, yo les comentaba eso sí creo que en un video que pasó en Cholula, Puebla. Ahí también tenemos una estructura piramidal, pero que ya se volvió, es así completamente cerro y que lo que está construido hasta arriba, pues es la iglesia de los Remedios que está en Cholula.
y que cuando quisieron escarbar estos basamentos, digamos, pues sí, prehispánicos, para ver cómo había sido esta pirámide, que por cierto es la más grande de toda América. Por eso es un cerro ahora, ¿no? E intentaron quitar, ¿no? Estas malezas, pero se dieron cuenta que ya no se podía, porque si hacían eso, la iglesia que estaba hasta arriba, pues iba a caer. Y ahora también es un monumento, también cultural, es un parte del patrimonio, ¿no? La iglesia, por la antigüedad que tiene, porque el INAH ya también hizo una clasificación de monumentos y que, por ejemplo, en el siglo XIX se tiraron muchas iglesias porque no estaban consideradas como monumentos históricos. Y ahora sí, bueno, ya digamos, ya pasó también más tiempo, ¿no? Pero ya lo consideramos de esa manera. O sea, también es un legado histórico y no se iba a poner en riesgo un legado histórico, pues para salvar otro. Entonces, lo que se optó por hacer en ese caso fue abrir como unos canales subterráneos, bueno, no subterráneos porque no fue adentro de la tierra, sino más bien fue como unos túneles en la parte inferior, donde se puede ver esta estructura piramidal, pero por dentro, en Cholula, ¿no? Los que vivan en Cholula o los que hayan visitado esta zona arqueológica, pues lo van a saber muy bien. Visiten también ahí Cholula, ¿no? Entonces ahí podemos ver como que, pues esta combinación. Ahora en Tepeyac, pues ahí sí era un cerro, ¿no? Y ahí lo que se quitó fue el Teocalli. Pero posteriormente, bueno, pues ya saben, ¿no? O sea, de acuerdo pues a esta historia, digamos, para algunos leyenda, para otros realidad, porque bueno, yo tengo que hablar como historiadora, ¿no? Ahí para la historia, eh, digamos, de este tipo, pues sería como una leyenda. Para la religión, pues sería como un milagro. Pero entonces ahí pues ya la Virgen que está atrás de mí aquí en este escenario, pues pide que le construyan su casita, ¿no? Entonces, el Teocalli de Tonantzin, pues ahora es el cerrito, ¿no? Y algunos van a decir, ay, qué sacrílega, ¿no? Pues no digas eso. Lo digo como historiadora, con todo respeto, ¿no? Sí hubo así como un sincretismo, pero bueno, pues ahora está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y soy guadalupana también. Entonces, bueno, pero les tengo que decir también estos detalles, ¿no? Como historiadora. Para mí, pues no se me hace mal que haya este tipo de sincretismos, ¿no? Creo que, pues somos un pueblo mestizo en ese aspecto cultural. Entonces, incluso hay una canción en náhuatl que habla de eso, y que hasta dice Tonantzin, Santa María de Guadalupe. Y me gusta mucho esa canción. Entonces, bueno, para mí, pues para mí eso me gusta. En fin, pues vamos a regresar entonces un poquito a esta conmemoración. Y tenemos aquí a nuestro joven abuelo, que así le hemos llamado, a un gran valiente guerrero, Cuauhtémoc, cuyo nombre significa el águila que desciende. Y entonces aquí, como lo vamos a tener a él, bueno, ya es una representación obviamente, ¿no? Pero pues se da cuenta de que a Moctezuma no le había servido de mucho, pues estar ahí de aliado, ¿no? Tener esta alianza con los españoles. Entonces, ahí sí ya lo que van a hacer es pues un enfrentamiento, ¿no? Franco. Entonces él dice, no, no podemos hacer pues ya tener un trato. De hecho, lo que cuentan las crónicas es que se discutió por una única ocasión si se podía hacer una rendición así y ya hacer ese tipo de trato, porque ya estaban sufriendo mucho ahí, pero que le dijeron los guerreros, nosotros no vamos a apoyar eso, haces eso y pues ahora sí que allá tú, te quedas solo porque nosotros ya vamos a pelear hasta la muerte. Entonces dijo que ya no vuelvo a decir eso. Y se peleó, se supone que hasta la muerte, porque lo que sucedió cuando encuentra a Hernán Cortés, porque pues a él ya lo capturan también, es decir, ya les digo que la ciudad estaba prácticamente vencida. El posterior a que encuentra a Cortés es cuando dice eso de que por favor dejen salir a los últimos sobrevivientes, porque había muchas mujeres y niños, y ahí sí también se les tenía como pues trataban de proteger, ¿no? Tanto de la parte indígena como de la parte, pues, de los conquistadores, y dijeron, ok, vamos a hacer eso, pero muchos ya habían muerto, o sea, falta de comida, falta de agua. Pero sí, se pudo rescatar algunos, otros los capturaron los aliados, los pueblos aliados, para hacer este tipo de canibalismo ritual, ¿no? Bueno, esto de acuerdo a Bernal. Pero cuando encuentran a Cuauhtémoc y ya lo llevan junto a Cortés, porque pues él ya también estaba saliendo
con sus principales, que es decir, pues los aliados de él, los que habían logrado sobrevivir, con su esposa Tecuixpo. Y bueno, vamos a pasar a esta siguiente lámina, que también ya es una representación, obviamente no sabemos cómo haya sido, pero esto es lo que nos imaginamos. Esto se imaginaron al menos en el siglo XIX, de que estuviera aquí Cuauhtémoc, pues ya siendo sorprendido, y su esposa, pues ya así como que, híjole, pues viendo toda esta angustia, y él pidiendo por los sobrevivientes, por los que quedaban precisamente mujeres, niños y por su propia esposa, que no le hicieran nada, ¿no? Ya después, pobre Tecuixpo, ya saben todo también el calvario que tuvo ella, pero pues eso es lo que pide él. Y cuando le llevan con Cortés, le dice, toma ese puñal que tienes en el cinto, le dice Cuauhtémoc a Cortés, y mátame con él, porque en efecto ellos iban ya a luchar a muerte. No consideraban bueno, pues una derrota de ese tipo, o sea, ellos seguir viviendo. Pero Cortés también ya como que tenía una estrategia, ¿no? Probablemente decía, esta estructura que ellos mantuvieron sobre otros pueblos, nosotros la podemos utilizar, pero mientras no sabemos cómo funciona esto, necesitamos que ellos mismos pues nos sigan como que enseñando esto y sigan dirigiendo de alguna manera, aunque ahora ellos iban a estar hasta arriba, ¿no? Los castellanos y los iban a volver a los demás vasallos de la corona, pero para eso necesitaban que estuviera vivo, no muerto. De todas maneras, también lo que dice Bernal es que Cortés, pues obviamente no lo mata en ese momento, porque después en las higueras sabemos que sí lo condena a muerte, pero en esos momentos le dice que no, que tiene él mucho valor, que admira lo que ha hecho por defender a su pueblo y que no se preocupe, ¿no? Que bueno, al menos en ese momento no se iba a morir, ¿no? Ya después, cuando pasa esto, que es años después en las higueras, en la región, pues, del sur, sí le dice Cuauhtémoc, yo ya sabía que esto es lo que ibas a hacer, ¿no? Pero bueno, ya es cuando le da ese tipo de muerte que lo ahorcan, ¿no? Pero en este caso, pues sí lo necesitaban con vida. Y aparte yo siento que sí reconoció también esa resistencia. Bueno, a lo mejor tengo como mente muy romántica, pero pienso que sí hubo como una especie de admiración entre enemigos en ese sentido. Lo comparo mucho, en mi caso, bueno, sí le encuentro como un paragón con Ulises y con Aquiles y con Héctor de Troya. Para mí, pues es cuando se destruyó Tenochtitlan, para mí, en un relato épico es como cuando se destruyó Troya, ¿no? Que también pues sí, la destruyen. En una ciudad que también estaba como construida en varias etapas, después se encuentran las ruinas y que sí había existido porque se consideraba como un relato mitológico nada más. Fue algo más antiguo, ¿no? Y aquí, bueno, pues sabemos directamente de las crónicas que, pues obviamente sí, aquí existía, pero no se encontraba dónde estaba el templo mayor. Eso también ya es más reciente. Yo me acuerdo que iba como en la secundaria, cuando ya me llevaron como que ya habían hecho este museo, ¿no? Nos llevó la maestra de historia, pero antes no sabían dónde estaba esta, pues estos restos. Se imaginaban que estaban abajo de la catedral y no, más bien estaban como un ladito. Entonces, sí como que se ha ido recomponiendo este mapa que primero se imaginaron de cómo estaba distribuida la ciudad, pero esto es por algunos códices, por algunos mapas primeros que hubo, ya por los españoles, por algunas crónicas, pero no eran muy exactos. Entonces se ha tenido que reconfigurar, porque les digo, muchos de estos edificios sí se sabía que existían, pero no están exactamente como viene aquí. Esta más bien se parece a la maqueta que está en el Metro Zócalo y también hay otra en el Museo del Templo Mayor y otra en el Museo de Antropología. Entonces ahí pueden ver y nos podemos imaginar, pero les digo ya algunos de estos edificios y teocallis se han movido de lugar ante las evidencias arqueológicas. Y esa es otra, ¿no? Porque también la arqueología nos va a ayudar tanto como a comprobar ciertos aspectos históricos que a veces contaban y que decían, pues quién sabe, y también a desmentir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ellos encontraron pues este Tuzonpantli, eso fue recientemente con estos cráneos y fue también cerca de Catedral, donde estaba ese Zompantli. Entonces, a pesar de que sí se encontró y que entonces ahí es donde podemos decir, pues ahí estaban los sacrificados, pero no son tantos como
como lo que hablaron los cronistas, ¿no? Entonces sí le exageraron. Entonces como que se compraron ambas cosas, de que sí hay quienes llegan a negar, ¿no? Que haya habido sacrificios y dicen que pues no, que era algo simbólico, pero pues ante las evidencias dicen, no, pues es que sí había como estos restos y estos instrumentos, ¿no? Para hacer este tipo de sacrificios, pero tampoco eran tantos, e insisto, eran también rituales. Hay quienes dicen, no, que diarios se mataron, no, eran fechas especiales y tampoco eran tantos, pero se había. Entonces, eso también, ¿no? Y son los vestigios que se han podido encontrar y pues nos enseñan varias cosas y que obviamente, pues sí, algunos como que también me imagino que fue algo impresionante, que quizá también por eso como que le exageraron y también porque tenían que justificar, ¿no? Pues este tipo de, bueno, que iban a tomar esta ciudad y que iban a trabajar sobre estos restos para configurar un nuevo orden, porque, bueno, pues el rey también tenía que saber esto y tenía que justificarse en algún modo y pues qué mejor modo de decir que, pues decir, bueno, aquí había como que estos salvajes que estaban haciendo esto y por eso exagerar, ¿no? En estos números, porque después sí vieron que no eran tantos, pero bueno, pudieron haber sido estas hipótesis y pues sí, para que también el rey y el papa les diera permiso de lo que estaban haciendo. Pero volvamos a lo que es pues esta fecha, ya después de que pasa esto de que capturan a Cuauhtémoc, y bueno, pues sabemos qué es lo que sigue, ¿no? Que cuando salen los españoles en la noche triste, por el peso de todo lo que llevaban y de los caballos, se hunde parte de la que después se llamó Avenida Alvarado, que ahora se llama México Tenochtitlan, y que en ese tiempo, bueno, pues estaba rodeada de agua, ¿no? Entonces como que se hunde y ahí se caen muchos de los tesoros. Pasaba exactamente enfrente de lo que hoy es la iglesia de San Hipólito, que ahora muchos lo ocupan para el culto a San Judas Tadeo, pero sigue siendo de San Hipólito, así que ahora comparten los dos ahí. Y bueno, pues estas era una casa de uno de los hijos de Moctezuma. Y posteriormente, pues sí, ahí ya en conmemoración, Hernán Cortés va a fundar esta iglesia, ¿no? De San Hipólito, porque era el santo que fue de un 13 de agosto, ¿no? Como hoy. Pero además, también otra cosa por lo que necesitaba el vivo a Cuauhtémoc es porque decía él sabe dónde quedaron estos tesoros, porque se decía ahí que él y sus aliados habían sacado del lago los tesoros que se habían caído. Y es por eso que como que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que le queman los piecitos, más bien lo que hacen es untarlos con aceite. Y sí, era un aceite hirviendo, o sea, bien doloroso eso, ¿no? La verdad, ya Cuauhtémoc después de eso no queda caminando muy bien, que digamos, y que soporta valientemente esto. Y luego algunos dicen, no, es que sí dijo y todo eso, bueno, pues qué querían que hiciera, ¿no? También ante esto. Y aparte lo que le dicen a Cortés es que, pues es que los volvimos a tirar al lago, ahí están, ahí búsquenlos, ¿no? Y también ahí hay como varias historias. Hay algunos que dicen sí los encontró Cortés, pero ya no dijo nada, se quedó calladito y ya para no estarlos compartiendo, ¿no? Y otra versión es que nunca los encontró. Y hay personas que hasta el día de hoy siguen buscándolos, ¿no? Se creía, por ejemplo, que habían sido escondidos abajo de la alberca de Moctezuma. Entonces, cuando encontraron dónde estaba la alberca de Moctezuma en Chapultepec, pues muchos estaban bien emocionados, ¿no? Así como escarbándole abajito a ver si había algo, ¿no? Se supone que tampoco encontraron nada. Y digo, se supone, porque quién sabe, ¿no? Pero no, yo creo que un hallazgo de esa naturaleza se nota, ¿no? Aunque ojalá encontrara yo por ahí algo de oro, ¿no? Por ahí. Pero no, yo creo que pues si todo se le fuera a entregar a Lina, supongo que, o sea, no se puede estar aprovechando una cosa así. Pero bueno, yo les comento lo que se decía, ¿no? En esta época, que, pues quién sabe dónde quedaron estos tesoros. Él se vuelve, pues, en ese momento, digamos, un aliado, pero pues ya sabemos que fue voluntariamente a fuerza. O sea, la estructura que ellos tenían ya no iba a ser dominante para ellos, sino que iban a estar bajo la corona. Entonces, pero Cortés sí lo necesitaba porque iba a basar en eso, pues ahora los nuevos tributos, ahora ya no se iban a dar a los mexicas, sí los iban a recaudar de la misma manera, pero ya se iba a llevar al rey y iba a ser en la Nueva España, entonces iba a ser distinto.
Pero de ahí, pues también va a surgir lo que les comentaba este día de San Hipólito, del 13 de agosto, que se empezó a conmemorar con el llamado Paseo del Pendón, que se tenía como una banderita, que es lo que se llama el pendón. Este es de la Ciudad de México, pero también podía ser de la Nueva España, que ya sabemos que es como una cruz de Borgoña. Y con esta se recorría precisamente del Templo de San Hipólito hasta el Palacio Virreinal. Y había así como que mucha algarabía, mucha fiesta, todo bien bonito, porque pues para ellos era como que la fundación de la Nueva España, ¿no? Por eso era como su día nacional, digamos. Cuando ya empieza los inicios de la independencia, lo que va a proponer Morelos es que ahora se solemnice el 16 de septiembre, que es lo que hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Porque sí pegó. Y dice cuando Hidalgo inició la lucha, digamos, no fue la consumación de la independencia, lo sabemos, pero sí fue el inicio. Entonces dice, bueno, pues vamos a conmemorar ahora esta fecha, ¿no? O sea, no tiene ya sentido que conmemoremos el 13 de agosto, ¿no? Porque pues ya eso había sido el inicio, pero de la Nueva España. Y digo, también es ser una fecha simbólica, porque la conquista duró mucho, mucho más tiempo, o sea, años, siglos, porque fue muy extensa, pero que ese había sido el inicio, porque derrotar a los mexicas, que era la parte central, y aprovechar toda esta estructura y pues empezar a apoyarse en ella, pues era algo grande. Entonces, fue el inicio también, y fue el inicio lo que se conmemoró también en esa fecha simbólica del 13 de agosto. Cuando llega la independencia, ya ahora sí con la consumación, con Guerrero, con Iturbide, ya en 1821, ya es un poco distinto, ¿no? Pues esta concepción, aunque muchos se habían quedado todavía acostumbrados a lo del Paseo del Pendón, sí dicen, bueno, pues es que ya no tiene sentido, ¿no? Porque ya no es Nueva España, ahora va a ser pues México, en ese entonces pues era Imperio Mexicano, ¿no? Pero sí ya se iba a convertir en un país independiente. Digamos independiente, sí, sí era como que de mucha voluntad, porque después sabemos que vinieron muchas guerras y que también, bueno, pues Fernando VII, que era el rey de España, no lo quiso aceptar, que lo aceptó hasta su viuda, María Cristina, y eso ya fue hasta después, hasta que él ya había muerto porque él nunca lo aceptó. Y entonces, bueno, después la invasión norteamericana, después también con los franceses, la guerra de los pasteles, y luego también cuando pusieron a Maximiliano, bueno, empezaron muchas cuestiones así, por eso digo, una independencia era de muy buena voluntad, pero tardó en ser consolidada y creo que hasta actualmente todavía estamos luchando con eso, pero digamos que sí consideraron entonces ya cambiar pues esta conmemoración hacia el inicio de esta lucha. Y muchos decían, ay, pues ya no vamos a hacer el Paseo del Pendón, ¿no? Porque a muchos les gustaba hacer eso, de que era, pues sí, como su fiesta nacional, ¿no? Donde pasaba todo este desfile, bueno, pues ahora ya iba a ser el 16 de septiembre. Pero esa es otra historia que ya vamos a contar cuando llegue la fecha. Ya saben que a mí me encantan las efemérides, por eso hice este pequeño video acerca de este 13 de agosto, que bueno, pues sí fue una fecha significativa, ¿no? La caída de México Tenochtitlan, que yo la guardo en mi memoria, aunque nunca la haya visto, pero para mí, sí, les digo, está así como un paragón, así como con Troya y estas situaciones, así que bueno, pues lo conmemoró de esa manera. Y pues nos vemos próximamente en algún otro video. Hasta luego.